Barbara Newhall Follett era considerada una niña prodigio. Antes de sus 15 años ya había publicado 2 novelas, recibiendo el aplauso de la crítica. Fue una talentosa escritora con una vida muy corta. A la edad de 25 años, desapareció misteriosamente. ¿Qué pasó con la escritora Barbara Newhall Follett? Hoy les traigo la desaparición de la escritora Barbara Newhall Follett, un caso frío que está envuelto en un halo de misterio. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Comencemos con este caso, que es la extraña desaparición de una escritora de tan solo 25 años. Barbara Newhall Follett desapareció, salió por la puerta según su marido y nunca más volvieron a verla. Era invierno en Brooklyn, Massachusetts, y se sabe que llevaba un abrigo. Era 1939, hace ya 82 años. Según dijo su esposo, Bárbara tenía $30 en su bolsillo, que ahora sería algo así como unos $500. No llevaba su cartera y llevaba un cuaderno, nada más que eso. Algo normal en un escritor, llevar una libreta o un cuaderno a todos lados. Había tenido una discusión con su marido y nunca más regresó. Nadie volvió a verla, ni se cruzó con ella, ni el día que desapareció, ni los días siguientes. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado. El informe de persona desaparecida que presentó su marido a la policía 2 semanas después de su desaparición dice que después de una discusión ella salió por la puerta. La describió como una mujer de tez clara, con cabello castaño oscuro y una larga melena, con gafas con montura de cuero. Curiosamente, también menciona que su hombro izquierdo era más alto que el derecho. Presentó su denuncia, pero omitió su nombre de soltera, algo que hubiera llamado la atención de la prensa. El informe policial fue bajo su nombre de casada. La prensa no se dio por enterada. Barbara Newhall Follett fue un prodigio literario. Fue aclamada como una niña genio y tenía 25 años cuando se fumó de la tierra sin dejar rastro. Su primera novela, La casa sin ventana, fue publicado en 1927, cuando tan solo tenía 12 años. Su siguiente novela, El viaje de Normandie, fue recibida favorablemente, también por la crítica, cuando tenía 14 años. En diciembre del 39, con 25, deprimida por su matrimonio infeliz, según su marido, salió del departamento después de una discusión por la infidelidad de su esposo y nunca más volvió a verla. ¿Quién era esta escritora? Bárbara nació en New Hampshire el 4 de marzo de 1914. Era hija del crítico y editor Wilson Follett y de la escritora de libros infantiles Helen Thomas Follett. Fue educada en casa y aprendió a leer y a escribir a los 3 años. Con 4 años ya escribía poesía. Helen educó a Bárbara en casa, creyendo que recibiría una mejor educación si tuviera la libertad de explorar sus propios intereses. La lectura y la escritura fueron sus primeras pasiones, y su plan de estudios incluía mantener correspondencia con amigos de la familia. Un punto de inflexión en la joven vida de Bárbara pasó cuando se interesó por el sonido de la máquina de escribir de su padre. Tenía solo 4 años, y en poco tiempo ya había aprendido a usarla. Allí escribía sus historias y sus poemas, y cartas a sus amigos y familiares. En los primeros años de vida, Bárbara tenía muy pocos amigos de su edad con quien jugar, pero sus amigos eran los animales, tanto los reales como los de peluche, y su vívida imaginación que la hacía sentir en compañía. En un extracto de una de sus cartas en enero de 1922, dice lo siguiente: finjo que Beethoven y el resto de los compositores siguen vivos y van a patinar conmigo. Así continuó jugando con las palabras durante toda su infancia. En el 1923, cuando tenía solo 8 años, empezó a escribir La casa sin ventana,
como regalo de cumpleaños para su madre, en la pequeña máquina de escribir portátil que utilizaba para plasmar sus poesías y cuentos, donde había ideado un país, Farksolia, y su lenguaje imaginario, el Farkso. Aunque más tarde su manuscrito se quemó accidentalmente en la casa, reescribió toda la historia y su padre Wilson Follett supervisó su publicación en el 1927. Con la ayuda y guía de su padre, La casa sin ventana fue aceptada y publicada. Fue un éxito, y en su crítica el New York Times la ovacionó. Bárbara inventó su complejo mundo imaginario porque quería escapar del que habían creado los adultos con toda su crueldad y violencia. También quería libertad e independencia, temas que le iban a perseguir por el resto de su corta vida. También se sugirió que Farksolia era particularmente atractivo porque en el pasado había sido devastado por la guerra y la destrucción y apenas había escapado de la despoblación por completo, y ahora su futuro estaba en manos de un niño de 6 años y de un bebé. En el 1927, la fascinación de Bárbara por los piratas y el mar alcanzó su punto máximo. A principios de verano se hizo amiga del capitán y de la tripulación del Frederick H., una fragata que estaba anclada en Nueva Escocia, en el puerto de New Haven. Exigió a sus padres que la dejaran ir en el próximo crucero del Frederick hacia el norte. Finalmente, después de que se consiguió una chaperona para Bárbara, a quien Bárbara llamaba James Cook, le dieron su consentimiento, y Bárbara zarpó hacia su aventura. Su siguiente novela, El viaje de Normandie, se basó en su experiencia en una fragata costera en Nueva Escocia. Fue publicado un año más tarde, en 1928. De nuevo recibió críticas positivas, pero las cosas pronto comenzaron a cambiar. El padre de Bárbara dejó a su madre por otra mujer y la vida de la joven se desarmó. El acontecimiento fue un golpe devastador para Bárbara, que estaba profundamente unida a su padre. A pesar de tener solo 14 años, había alcanzado la cumbre de su vida y de su carrera literaria. Sus cartas están archivadas en la Universidad de Columbia y son desgarradoras. Escribió en junio de 1930. Mis sueños atraviesan sus ráfagas de muerte. Pensé que todos estaban enterrados a salvo, pero a veces se agitan en su tumba, haciendo que mi corazón se estremezca. No me refiero a ningún sueño en particular, ¿entiendes? Sino a toda la radiante bandada de ellos juntos, con sus alas de arcoíris, brillantes, altísimos, gloriosos, sublimes. Estoy muriendo ante las jabalinas de acero y las flechas de un mundo y dinero. Su familia cayó en dificultades económicas con 16 años y la Gran Depresión profundizándose. Follett empezó a trabajar como secretaria y mecanógrafa en Nueva York. Bárbara escribió muchos manuscritos y publicó, incluyendo las publicadas, Isla Perdida y Viajes sin un burro, una novela de viajes cuyo título es un juego de palabras con la de Robert Louis Stevenson, Viajes con un burro. Sin un ingreso fijo, madre e hija primero se embarcaron en un viaje de 6 meses. En 18 meses pasó de una reseña de su novela en el New York Times a buscar desesperadamente trabajo como mecanógrafa. En un largo viaje junto a su madre, conoce a Edward Anderson. Anderson y Bárbara se hicieron muy cercanos durante ese viaje, y pronto Bárbara se enamoró. Ella escribió más tarde: supongo que pasé el mes más feliz de mi vida durante ese viaje por el mar con mi madre. La vida era hermosa entonces. Debió de ser muy difícil para Bárbara dejar a Anderson después de esa semana en el puerto, donde juntos exploraron los bosques antiguos y celebraron fiesta de cerezas y helados al bordo del Vigilant. Bárbara y Helen tomaron un autobús a Pasadena, en el sur de California, donde Bárbara quedó en manos de una amiga rica y sorda de Helen, llamada Mildred Kennedy, que había llegado a Boston para ayudar a Helen. Helen regresó a Honolulu para comenzar a escribir
el primero de sus 2 libros sobre su tiempo y su viaje en el mar. Bárbara odiaba la universidad y a mediados de septiembre se escapó a San Francisco, donde reservó una habitación en un hotel a nombre de Andrew Mildred. Mildred, la amiga de Helen, su madre, se comunicó con las autoridades y el 19 de septiembre encontraron a Bárbara en su habitación de hotel. Ella trató de saltar por la ventana. El salto pudo haber sido un intento de suicidio o simplemente algo exagerado de su parte para ganar la libertad o escapar de los policías. De cualquier manera, fue inmovilizada y detenida en un hogar para menores, hasta que se le asignó un oficial de libertad condicional. Bárbara se negó rotundamente a vivir de nuevo con Mildred. Tenían que buscarle un nuevo hogar, mientras que su madre regresaba a California. Unos amigos antiguos de la pareja Follett, que vivían en Pasadena, se llevaron a Bárbara. Alice Dyer y su familia, con quien Bárbara luego mantendría una larga correspondencia, se ofrecieron a cuidar del adolescente. Después de que Bárbara se fuera de California, Alice se convertiría en una de sus 2 corresponsales más importantes. El otro era Anderson, el hombre del que ella se había enamorado. Cuando la prensa se enteró de su detención, la niña prodigio, que a los 12 años había escrito La casa sin ventana, fue una historia demasiado jugosa para la prensa, y rápidamente aparecieron decenas de artículos en los periódicos de todo el país. A la edad de 19 años se casó con un hombre llamado Nicholson Roger. Era finales de 1933. La pareja viajó por Europa y los Estados Unidos, antes de instalarse en Brooklyn, Massachusetts. El matrimonio fue inicialmente feliz, pero Bárbara pronto empezó a creer que Roger le era infiel, y esto la deprimía. En 1937, Bárbara le escribió a Alice en abril: «He tenido 1 o 2 aventuras bastante altas y estoy convencida de que vale la pena todo tipo de sudor, dolor y otros problemas. Voy a luchar por mi matrimonio. De hecho, son las únicas cosas por las que realmente vale la pena sufrir. Mi mayor preocupación ahora, cuando tengo tiempo para detenerme a pensar en esto, es que estoy en una posición bastante difícil en lo que respecta a la aventura, donde ese espíritu evasivo puede tener problemas para localizarme. La vida en este momento es una aventura muy tranquila, aunque agradable». En la misma carta, Bárbara mencionó su nuevo interés por la danza interactiva. En 1939, Bárbara intentó salvar su matrimonio, pero no pudo. Es casi seguro que su esposo continuaba su romance con Annie Bradley. Su desaparición se produjo en circunstancias sospechosas. Por un lado, su esposo no informó de su desaparición hasta 2 semanas después de que ella supuestamente dejó la casa. También no era normal que simplemente dejara de tener contacto con su familia. Su madre siempre afirmó que su hija no se fugaría sin decir nada. Eran muy unidas. Después de un tiempo, el matrimonio comenzó a sufrir. Después del 7 de diciembre de 1939, Bárbara salió de su departamento y nunca más se supo de ella. Las cartas de Bárbara dejaron algo con que trabajar. Aparentemente, la última carta de Bárbara tiene fecha de 4 de noviembre de 1939. Por supuesto, se la escribió a Alice. «Realmente no te he escrito desde el 11 de septiembre. Eso es impactante. El hermano de Nick está compartiendo con nosotros ahora, hasta que se case en enero. Sí, trabajo, a veces a medio tiempo, a veces a tiempo completo. Y también bailo. El baile continuará hasta Navidad. Pero todo esto no es lo que realmente quieres saber, por supuesto. En mi última carta les dije que las cosas iban bien. Y pensé que sí, continuaron yendo bien durante un tiempo. Al menos eso pensé, y me sentí feliz y decidí que la peor parte de la terrible experiencia había terminado. Pero eso fue demasiado fácil, no tuve tanta suerte. No sé qué decir ahora. En la superficie, las cosas están terriblemente tranquilas y mal. Tan mal como puede ser. Lo estoy intentando. Los 2 estamos intentándolo. Sigo pensando que existe la posibilidad de que el resultado sea feliz. Pero tendría que pensar eso de todos modos, para poder vivir, para que pueda sacar las conclusiones que desee de eso. El mejor amor para ti,
La razón por la que no he escrito tanto tiempo es que odio escribir cuando las cosas están en el aire. Algo suelto. Sigo pensando que algo sucederá. Debe hacerlo. Pero de todos modos intentaré hacerlo mejor a partir de ahora. Como siempre, Bar. La noche del 7 de diciembre de 1939, según su esposo, después de una discusión, Bárbara salió del departamento de la calle Kent con su cuaderno y $30. Nadie sabe con certeza dónde fue. Nadie lo sabía, salvo su familia. A lo largo de los años no apareció ninguna señal de Bárbara, pero su padre, con quien nunca se había reconciliado, escribió una carta implorando que regresara a casa y se publicó en los diarios. Aunque la policía emitió un boletín de persona desaparecida, no hizo nada más por encontrarla. La madre de Bárbara buscó a su hija durante años y años, pero nadie descubrió su cuerpo, ni encontró ninguna evidencia relacionada con su desaparición. El misterio nunca se resolvió, y hoy nadie puede decir con certeza qué le sucedió a Bárbara. Existe la posibilidad de que incluso pudiera haber comenzado una nueva vida con una nueva identidad. Quizás nunca lo vamos a saber. Afortunadamente dejó un tesoro en sus cartas, cuentos y poemas. En el 1952, 13 años después de su desaparición, su madre Helen empezó a insistir a la policía de Brooklyn que investigara el asunto con más atención. Helen Follett había empezado a sospechar que Nick Nickerson Roger, después de descubrir que había hecho pocos esfuerzos para encontrar a su mujer, quizás la había asesinado. En una carta a Roger, Helen le escribió: «Todo este silencio de tu parte es como si tuvieras algo que ocultar de la desaparición de Bárbara. No creas que me voy a quedar inactiva durante mis últimos años sin hacer ningún esfuerzo. Puedo descubrir si Bar está viva o muerta. Si, tal vez, ella esté en alguna institución sufriendo de amnesia o una crisis nerviosa». No fue hasta el 1966 que la prensa descubrió la desaparición de la famosa niña prodigio. No hay mucho más que decir. Estaba deprimida y desapareció. Quizás en algún momento debe haber muerto. Eran las cosas que se leían en los periódicos de la época. Lo cierto es que no publicó ninguna otra novela. Muchos creían que ella se suicidó en el bosque, pero jamás encontraron sus restos. Incluso si escapó, se convirtió en un fantasma durante toda su vida, en una persona invisible. Nadie nunca la encontró. Algunos argumentaron que un cuerpo encontrado en New Hampshire en el 1948 podría haber sido el de Barbara Newhall Follett, que podría haber vagado por el desierto y en su depresión bebió la botella de barbitúricos que se encontró en el lugar, pero también podría haber sido otra persona. En este punto, en este caso, tenemos la desaparición de Barbara Newhall Follett y de Elsie, y quizás de una tercera mujer cuyos restos fueron hallados en el bosque, pero los huesos en cuestión se identificaron erróneamente como los de otra joven desaparecida, Elsie Wilmore, que desapareció de la vecina ciudad en el 1936. Los investigadores creían que la mujer en cuestión se suicidó por sobredosis de barbitúricos. Exactamente en noviembre de 1948, el esqueleto de una mujer fue encontrado en New Hampshire. Los huesos se encontraron en un hueco boscoso, junto a un arroyo propenso a las inundaciones primaverales. La acción de los animales o el agua de la inundación habían esparcido los huesos de modo que el cráneo nunca fue recuperado. La presencia de varios artículos femeninos llevó a los investigadores a creer que los restos en cuestión pertenecían a una mujer joven. La evidencia vegetal sugirió que el cuerpo había permanecido sin ser descubierto durante 8 años o más. Fueron hallados exactamente en el sendero Mount Prospect, un lugar popular para practicar senderismo y esquí. Se pensó que la mujer había terminado con su vida a través de una sobredosis de pastillas para dormir, debido a que se encontró junto a los restos un frasco de medicina que contenía algunos barbitúricos. La policía estatal de New Hampshire vinculó rápidamente los restos con la desaparición de 1936 de Elsie Lofsken Wilmore.
de la vecina, Pleme. Elsie Whitmore tenía 25 años y estaba embarazada en el verano de 1936. Vivía con sus suegros y su hija de 2 años, mientras su esposo trabajaba fuera del estado en un proyecto del puente de Belmont. Una noche, después de cenar, se quejó de problemas en el estómago y les dijo a sus suegros que iba a dar un paseo. Nunca más regresó. Sus suegros dieron el alarma a la policía, pero un esfuerzo de búsqueda masivo durante varios días no dio ningún resultado. No hubo ninguna pista ni avistamientos confirmados o evidencia que sugiriera que alguien la había asesinado. La investigación se interrumpió. 12 años después, los investigadores concluyeron que los huesos hallados en la colina probablemente eran los de Elsie Whitmore, quien fue descrita como ligeramente deprimida en el momento de su desaparición. Se suponía que había caminado desde Plymouth hasta The Hollow antes de terminar suicidándose. Esta conclusión fue respaldada por la proximidad geográfica, así como por las aparentes similitudes en la ropa, la evidencia dental y la estatura específica. Pero la familia de Elsie sostuvo durante mucho tiempo a los investigadores que identificaron erróneamente al esqueleto, y hay algunas pruebas que respaldan a los familiares en esta creencia. Los zapatos recuperados en la escena no eran de su talla. Elsie era talla 5 y los zapatos eran 7. En opinión del Estado, los zapatos con suela de goma se habían estirado por la exposición a los elementos, lo que hacía que esta medida fuera diferente. Los huesos largos recuperados de la escena, la tibia y radio, son consistentes con una persona más alta. El examen del patólogo se realizó en el 1948, pero años después, otro patólogo sostuvo que aquellos restos eran de alguien más alto que Elsie. Se dijo que Elsie se encontraba en las últimas etapas de su embarazo en el momento de su desaparición, pero no se encontró evidencia de los restos de un feto, aunque podría haber pasado que dicha evidencia se la haya llevado el agua. Finalmente, la familia de Elsie no pudo identificar ninguna de las pertenencias recuperadas con el esqueleto, incluido un espejo compacto distintivo y un par de anteojos de mujer con montura de cuero. La familia de Elsie estaba segura de que ella no usaba anteojos, mientras que el Estado afirmaba que ella los había usado alguna vez. Entre las pruebas que apuntaban que se trataba de Elsie, se encontró una muestra de un abrigo marrón, similar a uno usado por Elsie la noche de su desaparición. Nunca se tuvo en consideración que aquellos restos pudieran tratarse de Barbara Newhall Follett. Barbara tenía una larga conexión con la región de Squall Lake. Se sabía que había alquilado una propiedad en la región hasta otoño de 1938. Los huesos se encontraron cerca de una ruta de senderismo y de esquí con la que Bárbara habría estado familiarizada, mientras que el momento de su desaparición coincide con la estimada con el patólogo con los restos hallados en la colina. Bárbara era más alta que Elsie y usaba anteojos con montura de cuero, y se sabía que tenía fácil acceso a los barbitúricos porque había recibido tratamiento psiquiátrico cuando era más joven. Los investigadores concluyeron el 1 de diciembre de 1948 que los restos hallados podían ser de Elsie o de una mujer desconocida, pero nunca quisieron reconocer que podía tratarse de Barbara Newhall Follett. No hay registros de entierro o de cremación de dichos restos. Cualquiera que fuera, así sea Elsie, Bárbara o una tercera desconocida, se desconoce el lugar de descanso final de estos restos. Nunca se emitió un registro de defunción, ni a nombre de Elsie ni a nombre de Jane Doe. No está claro qué pudo haber sucedido con los restos hallados en la colina en el 1948, después de que se concluyó la investigación policial estatal. Los huesos, según se cree, fueron incinerados, o quizás fueron enterrados y extraviados. Nadie lo sabe. Las cartas de Bárbara dan un poco con qué trabajar. Ella habla de una casa muy parecida a la casa que se hallaba cerca de donde encontraron los restos de la mujer en 1948. Muchos creen que Bárbara se fugó, desapareció y cambió su identidad por algo que está escrito en su libro La casa sin ventanas, que dice lo siguiente:
seré invisible para siempre, para todos los mortales, excepto para aquellos pocos que tienen mentes para creer, ojos para ver. Para ellos, ella está siempre presente en espíritu. Por esta frase muchos creen que Bárbara desapareció, pero lo cierto es que este libro lo escribió cuando tenía 14 años, y cuando ella se fue de su habitación de la universidad, se escapó, era adolescente y no quería ir a la universidad, odiaba la universidad, no quiso desaparecer. De hecho, termina avisándole a la madre en la habitación de hotel en donde se había hospedado. Bárbara describe una casa de campo algo ruinosa, en una colina, desocupado durante un periodo anterior a 1937, propiedad de un granjero próspero que vivía cerca, y disponible para alquilar a la tarifa increíble y absurda de alrededor de $2.50. Nada. Se especula que la llamada Casa Blanca, como se la conocía, podría haber sido la casa alquilada por Nick y Bárbara en el 1937 y 1938. También fue extrañamente un segundo hogar para los suegros de Elsie Wilmore durante el periodo de aproximadamente entre 1948 y 1968. Nicholson Roger intentó divorciarse de Bárbara en Massachusetts. Por crueldad, presumiblemente, esto se debió a que había estado desaparecida durante 2 años, lo que en ese momento no ofrecía suficiente motivo para divorciarse. Cualquier sea la razón de la petición de Nick, fue denegada, y la cobertura periodística resultante ante el tribunal fue bastante menos que halagadora. Al año siguiente, en el 1942, Nick asumió un puesto como investigador en el Ice Institute de Denvermouth y fue nombrado miembro de la facultad de la universidad en mayo de 1943. En el 1943 intentó divorciarse de Bárbara nuevamente. Esta vez dijo que fue por motivos de infidelidad. El caso de divorcio siguió de largo. Bárbara F. Roger fue acusada de difamación y se solicitaba su presencia en el tribunal, pero ella nunca apareció. A Nick se le concedió el divorcio en el 1944. Se casó finalmente en el 1944, Annie Bradley, y permanecieron juntos hasta la muerte de Nicholson en el 2000. Un periodista entrevistó a Annie poco antes de su muerte en el 2008 y le contó a Laura Smith el hecho de que Annie y Bárbara se habían conocido en la década de 1930 y que Annie había encontrado a Bárbara encantadora. En el 1953, la madre de Bárbara, Helen, comenzó a tener graves problemas cardíacos y quería desesperadamente que se resolviera el misterio de la desaparición de su hija antes de morir. Finalmente se recuperó de esta enfermedad y vivió hasta el 1970. Jamás supo qué pasó con su hija. La madre de Bárbara pensó que Nicholson había asesinado a su hija o la había puesto en un manicomio con un nombre falso, y probablemente tenía razón. Bárbara siempre vivirá a través de sus novelas y nos permite recordarla como algo más que una mujer con una extraña desaparición. El cuerpo de Bárbara nunca fue encontrado y ninguna evidencia contra nadie fue encontrada. La fecha y las circunstancias de su muerte nunca pudieron ser establecidas. El caso de Bárbara es realmente muy triste. Todo lo que se sabe porque lo dijo el marido. Tranquilamente pudo haberla asesinado en su casa y después pudo haberse encargado de desaparecer su cuerpo. Tranquilamente podía ser los restos encontrados en la colina. Podría ser Elsie, como se cree, o también podría tratarse de Bárbara o de una tercera mujer. Un caso del que no se investigó nada. Muchos creen que ella se fue de la casa e inició una nueva vida y no se comunicó más con su familia, algo que su madre siempre insistió que era imposible y que pasara tanto tiempo y no tratara de comunicarse con ella. Y yo creo que la madre tiene razón, porque ellas habían hecho un viaje aventurero juntas y se nota que eran muy unidas, madre e hija. No hay ningún rastro de Bárbara
No hay ni un solo avistamiento de Bárbara y no era una chica común. Sus características son bastante reconocibles. Lo más extraño de este caso es esto que te estoy diciendo, que no hubo ni un solo avistamiento de Bárbara Newhall Follett en ningún lado. Generalmente en los casos de desapariciones de personas, ya sean artistas o no, o casos que se hicieron muy famosos gracias a la prensa, aparecen personas que dicen: vi en tal lugar a esta persona desaparecida, aunque esté muerta. Siempre hay gente que la ve. En este caso, a Bárbara no la vio nadie. No hubo ni un solo avistamiento registrado, ni en la prensa, ni en la policía, nada. Se fumó completamente de la tierra. Nadie sabe nada. A pesar de que Bárbara había intentado huir cuando se fue a San Francisco, no había sido tan ingeniosa para desaparecer. Había dado el nombre de Mildred. Seguramente, como yo, pensaste en algún momento que Bárbara se fue, desapareció para irse con Anderson, un amor de su vida. Había estado muy enamorada de él. Se conoce a través de sus cartas que en 1929 le ayudó mucho a Bárbara en sus tristezas y le levantaba el ánimo por cartas mutuamente. Tenían una relación amistosa por cartas, muchas cartas entre ambos, pero después Bárbara se enamoró de Nickerson y se casó con él. En un momento, seguramente, igual que yo, pensaste que ella se fugó y se fue con Anderson. Pero lamentablemente, Anderson murió en el 1937, 2 años antes de que ella desapareciera. Así que es imposible que se haya fugado con él. Es un caso que a mí en lo personal me encantó, porque lo único que tenemos son las palabras de ese marido que va 2 semanas después y dice: mi esposa desapareció, y unos restos de una mujer hallados en la colina. No tenemos nada más que eso. Y las cartas, nada más. Son esos casos que te dejan pensando que uno se quiere autoconvencer de que sí, verdaderamente Bárbara se fue, inició una nueva vida, pero no, porque tendría que haber habido avistamientos. Esto es lo que a mí más me llama la atención, que no hubo ni un solo avistamiento, ni una sola denuncia, nada. Y que esos restos que encontraron en ese lugar, había unas gafas. Yo en lo personal no creo que se haya ido a suicidar al bosque, no lo creo. Y estoy de acuerdo con la teoría de la madre de que su marido la mató, la llevó a la colina y, por si la encontraban, fingió un suicidio poniendo el frasco de las pastillas que tomaba, y eso fue lo que hizo. No era tan difícil. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que él la mató. Era una chica en la cumbre de su carrera artística. Yo esta autora la conocí gracias a este caso. No conocían a Bárbara Newhall Follett, una niña prodigio que con 14 años y 8 años ya había escrito una novela. Ovacionada y muy bien criticada, nada más y nada menos que por el New York Times. Todo dicho. Espectacular este caso, a mí me encantó. Te voy a dejar por acá la extraña desaparición del escritor Ambrose Bierce, que tiene un montón de teorías locas y es una desaparición muy misteriosa y digna de ser contada, tanto la vida como la extraña desaparición de Ambrose Bierce, que según cuentan estuvo tras la calavera de cristal. Hay un montón de teorías sobre la extraña desaparición de Ambrose Bierce. Si no la conoces, te la dejo por acá para que veas ese video, que es muy interesante. La desaparición de Trevelyan Evans también es muy interesante para escucharla. A mí este caso me encantó. ¿Su esposo la asesinó? ¿O Bárbara Newhall Follett se fue a hacer otra vida, una vida nueva para alejarse de todo? Me gustaría conocer tu comentario. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.